Gracias por la puntualidad. Y les presento al doctor Carcavalo, que es abogado por la Universidad Católica Argentina, es miembro de la Comisión de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entidad que auspicia y declaró de interés a estas jornadas y que la apoya enfáticamente. En la zona tenemos la filial de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, muchos miembros del Instituto de Derecho Laboral pertenecemos a esa filial y los invitamos a acercarse porque bueno, los profesores que están aquí están nutridos de su escuela. También es docente de posgrado en la UCA, la UADE y en la Universidad Torcuato Di Tella, y es socio consultor en un estudio de renombre del estudio Bonfil, y nos va a acompañar en estas jornadas haciendo el cierre magistral que esperamos que sea de la segunda jornada. Los invito a que sigamos mañana, después de la presentación del doctor Carcavalo, a las 9:30 de la mañana. Nos vamos a reunir abajo directamente. Y vamos a estar desde las 9:30 hasta la 1:30. No vamos a ocupar este espacio, sino que vamos a ocupar el de abajo. Bueno, muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a todos los referentes del Colegio del Alto Valle Oeste por haberme invitado y permitido compartir con ustedes mis reflexiones. También un gusto compartir y escuchar al doctor Gerometa. Comparto muchas de las prevenciones que dijo recién, explicó acerca de posible litigiosidad que generan las nuevas normas, pese a que la ley 27402 viene con 802, viene con la idea, uno de sus objetivos es acotar la litigiosidad o terminar con la litigiosidad. También su objetivo es alcanzar la modernidad, y en este sentido comparto lo que dijo el doctor Santos hace un momento acerca de los títulos que se dan a las leyes, como la ley de empleo y esta ley de modernidad o de modernización laboral, modernización como camino para alcanzar una modernidad. Y ¿qué podemos entender por modernidad? Y después también para simplificar, ese es otro objetivo que saco o tomo del mensaje de elevación de la ley. Lo mismo ocurría con la ley de bases, porque estas leyes, no sé, las leyes de ahora no traen exposición de motivos, que eran muy útiles para conocer la voluntad del legislador, sus propósitos, y de paso también nos ilustraban con alguna referencia hacia la realidad socioeconómica que los llevaba a impulsar esa iniciativa legislativa. Pero acá tenemos que hacer todas inferencias, suposiciones, conjeturas, como muchas de las que yo voy a hacer ahora, porque repito, el mensaje de elevación es muy escueto y los tres objetivos que fija son los que acabo de enunciar. Creo que me quedó pendiente decir facilitar la contratación laboral, porque justamente, bueno, esta ley también, como decía el doctor Diego Tosca ayer, es un extracto del decreto 70, y el decreto 70 a su vez era un proyecto de ley ómnibus que el oficialismo, la oposición de 2023, que soy el oficialismo y gobierno en este año 2026, había diseñado para iniciar su periodo de administración con un programa de gobierno, entre los cuales había promoción para las inversiones, promoción para el empleo, para la contratación, acotamiento de la litigiosidad laboral, y bueno, tuvo la impericia o la mala, desafortunada decisión de pretender que modificar en enorme medida el marco regulatorio de las relaciones del trabajo a través de esa misma nave que era el decreto de necesidad de urgencia, que encima promulgó o publicó 48 horas antes de haber solicitado la apertura a sesiones extraordinarias en febrero de 2024, lo que terminó en
todo el año 2024 discutiendo unas medidas cautelares y todo lo que ya vivimos. Se sancionó la ley de bases, que fue un segmento de ese decreto inicial y que quedó como una obra inconclusa en materia laboral, mostrándonos cosas que no encontraba, por lo menos yo no encontraba, de qué manera podían ser causa eficiente para una modernización laboral o un cambio como el que creemos necesitar muchos. Después finalmente sí, se adoptó el camino que correspondía, que es discutir, compartir ideas, opiniones y generar las condiciones para que muchas de las propuestas que traía ese decreto, discutidas en el ámbito parlamentario, se hayan convertido en ley en marzo de este año, y eso es lo que nos convoca y ocupa. Yo digo que nosotros como país tenemos, además de la situación en la que están todos los países del mundo, mirando lo que ocurre con el enorme avance de las tecnologías y la transformación del trabajo y cómo adaptar sus marcos regulatorios laborales a este fenómeno que viene con mucha más velocidad de lo que estábamos acostumbrados a ver, los cambios tecnológicos que no son de ahora, sino que vienen desde hace 200 años. Además de ese problema que nos ubica en un pie de igualdad con todos los países, tenemos otro problema, y por eso el esfuerzo que hace el legislador tanto en la ley de bases como en esta ley, en querer promover inversiones a través del RIGI, en querer promover la contratación de empleo formal y registrado, despejar aquellas cuestiones que identificó a lo largo de los últimos años como generadoras de litigiosidad y generar las condiciones para que el empleo se promueva. No se le puede, desde mi punto de vista, no se le puede poner al derecho del trabajo la enorme responsabilidad de ser el agente único y exclusivo del cambio que el país necesita en todos los aspectos, porque el derecho del trabajo puede limitarse a ajustar el marco regulatorio, el marco normativo a lo que es este momento, computando la transformación del proceso productivo y computando también, y después me voy a referir a eso en especial, los nuevos paradigmas y cambios socioculturales que hay, en tanto y en cuanto eso tenga incidencia en el relacionamiento de los actores de la relación laboral. Entonces, a ese problema que es global, en el caso nuestro, de la República Argentina, tenemos una enorme cantidad de temas que solucionar, que no tienen que ver estrictamente con el derecho de trabajo, pero sí con la economía, y la economía ha condicionado profundamente la evolución del relacionamiento de los sectores de la producción, ha dañado enormemente por los desbordes fiscales y por todas las cuestiones que ya todos sabemos y no necesito explicar, que desde hace 7 décadas nos acompañan, es la imposibilidad de generar un marco de estabilidad de las variables económicas y llevar adelante en las mejores condiciones posibles el aparato productivo para que permita a su vez generar condiciones de empleo de calidad y formal. Esto no sucede y en eso este capítulo de reformas laborales está inmerso en todo el conjunto de disposiciones ligadas a la promoción de inversiones, al saneamiento de cuestiones de índole fiscal, o cuestiones financieras, que saneamiento de deudas y todos los pasivos que venimos arrastrando a lo largo del tiempo, en lo que se inscribe también en la seguridad social, que es será otro motivo en no mucho tiempo quizás, lo auguro porque la situación del régimen es compleja en cuanto a su financiamiento y también eso relacionado con la falta de inversiones, con la falta de empleo de calidad en el sector formal. Son menos los que trabajan en el sector formal, en el régimen convencionado, que los que están fuera de él, cuando la relación de fuerzas debería ser exactamente al revés. Así que comprendo las urgencias que pueda tener el Poder Ejecutivo en ordenar esto, pero insisto, desde mi perspectiva, el derecho del trabajo puede hacerlo. No puede ser el agente de cambio de toda esa realidad, sino solamente procurar
la estabilidad de las relaciones laborales y procurar, y desde mi perspectiva, a través de un rediseño de normas, llevar el arco tutelar, llevar la tutela, abarcar nuevas formas de trabajo que hoy están afuera del diseño que viene, la matriz que viene proyectada o vigente desde 1974. Creo que, y esto no es una crítica a la ley de contrato de trabajo, más allá de que pudieron haber motivos a lo largo del tiempo sobrados como para ajustar sus términos, la ley ha sido objeto de muchas reformas y también de contrarreformas. O algunas de esas contrarreformas, como las de principios de este siglo, llevaron muchas normas a los mismos textos que había derogado la ley 21.297 en 1976. Pero creo que Centeno hizo un muy buen trabajo en armar, en estructurar lo que era el contrato de trabajo y plasmarlo en un cuerpo normativo, recogiendo toda la doctrina judicial que se había acumulado desde 1945, cuando se creó la Justicia Nacional del Trabajo, y receptó eso, lo volcó en la ley, y una ley que, está bien, empezó a caminar en medio de un periodo bastante particular de la historia política argentina, se llamó a la par a las negociaciones colectivas, se abrieron paritarias después de mucho tiempo. Bueno, pasaron muchas cosas interesantes, pero lamentablemente no con buenos resultados, y menos aún de lo que ocurrió después. Quiero decir con esto que desde mi perspectiva tiene que haber tantas reformas como hechos novedosos merezcan ser capturados por el derecho, porque de lo contrario el derecho va a ser como una máquina de fotos que saca un paisaje que ya no existe. Y hoy muchas de las formas de trabajo que están contempladas en la ley de contrato de trabajo de 1974 y sus reformas quizás están dejando de existir o en breve van a ser reemplazadas por otras. Pero bueno, creo que acá vamos a analizar si la ley nos presenta la perspectiva de lograr esos cambios o no, receptando o contemplando las transformaciones tecnológicas que están teniendo lugar, por un lado, y los cambios socioculturales que también se han producido. La ley contiene pocas innovaciones ligadas al cambio tecnológico y muchos ajustes de palabras, de textos. A veces nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años cambios de leyes, de artículos de la ley de contrato de trabajo, sacándole una palabrita o agregándole otra. Sacaron justicia social de uno de los principios, que disiento con eso, pero lo que hace también es volver a criterios que ya habían sido modificados. Me iré refiriendo a cada uno de ellos a medida que avance en la exposición. Quizá lo más aproximado a la innovación tecnológica es la regulación del trabajo en plataformas, que se hace en el título 12º. Es decir, ahí toma una prestación que está organizada o dirigida por algoritmos, pero lo hace de una manera muy audaz la ley, porque toma un criterio que hasta ahora es único. Ni siquiera la OIT, que está en estudio este tema desde hace más de 2 años, de qué naturaleza jurídica asignarle al prestador de trabajos de siempre, como fue el reparto de mercaderías y de bienes o el transporte privado de personas. Pues en definitiva son tareas que han existido siempre, pero que ahora las dirige un algoritmo. Y la OIT ya el año pasado aprobó la redacción de un convenio que se va a tratar en la asamblea de este año, en la convención o la asamblea de este año, que empieza en 3 semanas. Hay algunos borradores, hay algunas declaraciones, y bueno, ya la OIT se ha inclinado, o se estaría inclinando por atribuir o admitir las 2 condiciones para quien pueda trabajar en plataformas: la relación de dependencia y la autonomía. También hay leyes ya en la región que adoptan un criterio similar. El caso en Chile, el trabajo en plataforma se reguló en el año 2022 y admite el trabajo dado de manera autónoma, independiente o dependiente, pero bajo un registro
dirección y control de la Dirección Nacional de Trabajo. También Colombia ha asignado un criterio similar, una pauta similar para el trabajo en plataformas, recientemente Uruguay en 2025 y México, con una diferencia respecto de las demás que acabo de mencionar. Pero en el caso de México hay como un estricto control de parte de la autoridad laboral, pero contemplando el umbral de ingresos que tenga el trabajador considerado como dependiente, porque si empieza como autónomo y el nivel de ingresos que tiene es similar al de las últimas categorías de los convenios colectivos de trabajo del país, a un promedio que se hace una suma que publica la Autoridad Laboral de México, ahí automáticamente se lo considera dependiente, o sea, empieza como autónomo y se pasa a ser dependiente. Es una norma que ha sido muy resistida también en México, pero que en definitiva es la que está hoy vigente. Saliendo del trabajo en plataformas, curiosamente y también ligado a la tecnología, se deroga la ley de teletrabajo 27.555, o sea, parece un contrasentido que justamente una norma que tiene algo que ver con la tecnología y que es la que posibilitó la tecnología, la externalización de la fuerza de trabajo, se derogue in totum a partir del 1 de enero del 27. Bueno, aquí personalmente nunca me gustó la ley de teletrabajo, creo que a diferencia de otras experiencias legislativas, tanto de la región como las de la Unión Europea, estaba muy lejos de las necesidades que podíamos tener todos desde la pospandemia, pero creo que un marco normativo quizá distinto, más acotado, debemos asignar para por lo menos las condiciones básicas y mínimas en las que debe prestarse el trabajo externalizado. Y sobre todo hay otra cuestión que la trató muy mal, para mí un enfoque totalmente equivocado que dio la ley 27.555, es acerca del teletrabajo transnacional. Y creo que es un fenómeno que se ha dado mucho, sobre todo en unos años ya pasados en que teníamos una brecha cambiaria bastante grande y que permitía que muchas empresas de afuera contrataran a teletrabajadores argentinos por el bajo costo que en dólares eso significaba, y hubo un auge importante de eso, ahora un poco más atenuado, pero lo cierto es que todo eso estaba envuelto en una enorme marginalidad. O sea, aún teniendo una ley que no era útil para contemplar esa situación, a veces los hechos superan al derecho y realmente ahí no hubo manera, no se sabía cómo hacer, nadie, la autoridad del trabajo no sabría cómo controlar una situación así, y creo que eso hay que pensarlo para lo que viene, donde estas situaciones de teletrabajo transnacional se van a multiplicar. Se aprovecha todo el avance que hay en la digitalización para aplicarlo a la documentación laboral, libros, recibos, firmas, telegramas, todo lo que es registración. Certificaba el artículo 80, aunque a mí la solución no me parece la mejor, comparada con otros proyectos de ley que hubo entre 2016 y 2019. El último proyecto de la era Macri era quizá más interesante porque no es que derogaba el artículo 80, sino que lisa y llanamente le ordenaba a la ANSES diseñar un aplicativo que involucrara lo que hoy son nuestros 3 certificados en una sola pieza, le daban 45 días y con eso ahí iba a haber un elemento quizá muy valioso para superar la litigiosidad o la enorme litigiosidad a la que ha dado lugar el tema de los certificados. Pero acá coexiste el certificado en versión papel con el certificado en versión digital. Quizá estimo que esto se debe hasta que se transicione toda una generación de personas que trabajan desde poco antes de 1993, que fue el año en que se hizo una profunda reforma previsional, se creó la ANSES inclusive tal como la conocemos hoy,
y pasó todo lo que es los registros de lo que es el pago de contribuciones, aportes previsionales y pago de haberes previsionales. Comenzó a digitalizarse en 1995 y eso se nota cuando uno hoy quiere tramitar jubilaciones y si son previos a ese año hay que buscar todavía los registros y los documentos escritos de la época. Quizá a lo mejor en más tiempo, cuando toda esta generación bisagra alcance la edad de jubilación, y ya haya toda una generación completa de trabajadores en condiciones de jubilarse de 1994 en adelante, puede admitirse enteramente una solución enteramente digital. Por eso señalo también que hay muchas cosas, y por eso dije al comienzo de que tiene que haber tantas reformas como novedades se nos presenten en la vida, y creo que ya en breve va a tener que hacerse un reordenamiento y una remodificación de lo que es este instrumento que se usa para permitir la acreditación de los años de servicio, haberes, salarios y demás. Después, también en el tema registros de personal de PYME, registros de trabajo de domicilio que pasan a digitalizarse, personal de casas particulares lo mismo, el certificado médico con firma digital que hablaba el doctor, certificados médicos y toda la problemática que viene trayendo el tema de la acreditación de las enfermedades inculpables, la ausencia, agrego a lo que decía el doctor, la preocupación de muchos es la ausencia de una entidad de control de parte de la administración, de la autoridad administrativa del trabajo. No contamos quizá como esta provincia, pero en la provincia de Buenos Aires no tenemos absolutamente nada, y si se pide una junta médica puede tardar un año. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, hace 6 años se creó un procedimiento especial con una junta médica, es algo más ágil, pero no requiere que el trabajo haya sido prestado en el ámbito de esa ciudad, más allá de que el domicilio de la empresa, si la empresa tiene domicilio en la ciudad, pero la planta está en el AMBA o en la provincia de Buenos Aires, no admiten la examinación del trabajador. Pero este es uno de los temas que habría que solucionar, y desde mi punto de vista algo que no quedó en la ley, pero sí estaba en el proyecto, es el tratamiento de las enfermedades inculpables, que debe ser asumido enteramente por un subsistema de la seguridad social, como ocurre en todos los países del mundo, comenzando por los de la región. Y la conformación de los telegramas, que son las comunicaciones que se intercambian los sujetos de la relación de trabajo, en versión digital. Con relación a los paradigmas y cambios culturales, yo anoto algunas disposiciones que veo ligadas a esto, y el hecho, por ejemplo, de haber sobrepasado las fronteras de la ley 24.467, la ley PYME, que en su momento, en la década del 90, asignó la posibilidad de fraccionar vacaciones para su personal, y es algo que nunca tuvo acogida en la práctica, pero ahora se generaliza, y me parece que eso responde a los nuevos usos y hábitos sociales. De hecho, es muchas veces pedido por los postulantes al empleo, sin que uno les pueda decir nada, lo primero que se pone en la mesa es eso, porque han cambiado la vida, se requiere además más periodos de descanso y fraccionados y no tomados en una sola etapa del año, y siempre, en este sentido, lo que hace la ley es conservar el marco temporal que daba históricamente para gozar de las vacaciones, pero admitiendo un fraccionamiento sin que se conviertan en periodos menores a 7 días. Después está la reinstauración, y aquí es un ejemplo claro de la vuelta a normas que estuvieron y que se fueron, es la reinstauración de los beneficios sociales y de las prestaciones complementarias. Aquí recuerdan ustedes que esto fue objeto de mucho debate luego de su instalación. Tenemos el fallo Pérez Condisco,
enorme cantidad de pronunciamientos judiciales que hacían lugar a las demandas invocando el convenio 95 de la OIT. Ahora, quizá con distinta redacción, se diseñan nuevas pautas, nuevos beneficios. No se vuelve a instaurar los vales alimentarios, sino que se habla del servicio de comedor, de las prestaciones médicas, de la capacitación y formación, que va a ser muy relevante esto, porque es una manera de que la empresa contribuya al financiamiento de la capacitación, que va a tener que ser más continua, y lo mismo va a pasar en el ámbito del convenio colectivo de trabajo, que va a ser, digamos, otro agente para promover lo que es una necesidad, la necesaria formación para continuar en la vida de la empresa y después con los conocimientos adquiridos en el mercado de trabajo. Y bueno, el reintegro de gastos de guardería y los gastos de farmacia, todos esos reintegros con comprobantes. También se reinstaura, no se reinstaura, pues ya están, una práctica de organización del trabajo, que es la existencia de los bancos de horas y la jornada reducida, que ya fue introducida en la ley en años atrás, pero son verdaderas prácticas utilizadas a lo largo del tiempo en la organización del trabajo. Y queda un tema que sí, la ley no contempla y que creo que tiene que ser condición de inmediata, en una próxima reforma, de inmediato tratamiento e inclusión, que es, nada se dice del rol de la mujer en el mundo del trabajo y de su formidable inserción. Nos quedamos con la visión de Centeno de 1974 y ligada a la mujer a la única contingencia que podía tener, que era la maternidad. Creo que falta una legislación profunda acerca de este tema, que la contemple en todos sus aspectos y sobre todo, de la mano de eso, también atender a otro fenómeno, que es la nueva conformación de la familia, que sí la ha receptado el Código Civil y Comercial de la Nación en 2015. Creo que eso, por las implicancias que tiene en la relación de los sujetos de trabajo, no puede esperar más tiempo sin ser parte de una reforma. Y otro tema también, que no para ahora tan inmediato, pero sí quizá a futuro, ir viendo otro cambio de paradigma que hay, que es en la pérdida de vocación de permanencia o disminución de la vocación de permanencia del sujeto empleador, no digo de todos, pero cada vez más notorio en la empresa o en el mismo contrato de trabajo. Hay voluntad, hay un nuevo paradigma, que es la voluntad, el propósito, el objetivo de transitar por múltiples experiencias laborales, no solamente en empresas de la misma actividad, sino en actividades sumamente distintas, sea en el país o sobre todo en el exterior. Así que ese es un fenómeno que se está dando, que hay que contemplar, y que esto va a tener consecuencias el día de mañana en el rediseño de la indemnización por antigüedad, porque la variable antigüedad ya no va a ser un elemento gravitante al momento de hacer los cálculos para resarcir el despido arbitrario o el despido por cualquier causal y cumplir con el mandato de la Constitución. Eso puede traer, y creo que eso es un tema que hay que contemplar, y por eso señalo, insisto, en que no se terminó la reforma laboral con lo que hay bueno o malo. Hay cosas que están mal hechas y que también hay que cambiar, pero hay cosas que no están y que también hay que incluir y hay que contemplar. Quiero referirme un minuto a cuestiones que no tienen que ver estrictamente con esto, pero sí con dispositivos que trae la ley. Uno de ellos es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que ayer muy bien lo explicó clarísimamente el doctor Perazzoli. Simplemente quiero compartirles que hay una discusión se está dando, a mí me tocó participar la semana pasada en un evento similar a este, y la mayoría de los ponentes sostenían que era mandatorio, que de la letra de la ley surgía la obligatoriedad de llevar adelante el FAL por parte del empleador. Yo, desde que leí por primera vez la ley, no lo veo de esa manera.
quedé en minoría en esa mesa redonda, pero insisto, si es así, si ya empezamos con las dudas en ámbitos académicos o en ámbitos como este, creo que es mejor que, más allá de la reglamentación que está preparando la Comisión Nacional de Valores, porque en materia específica este tema de esa regulación, creo que sería bueno precisarlo. Yo no encuentro una norma, no, desde el primer artículo y el segundo y el tercero no veo, después sí, después habla de podrá, deberá, pero eso es a partir de lo que viene al comienzo. Por lo general, cuando un instituto es obligatorio, se declara en la primera norma del título que lo contempla. Pero bueno, ese es un punto. El segundo punto es que el lado B de este producto es que hay un obvio deseo del Poder Ejecutivo de fortalecer mediante este instrumento el mercado de capitales. Mi deseo es que se haga lo que se haga, no se deje de atender a la manda del artículo 14 bis de la Constitución y que esto no sea en detrimento de las indemnizaciones a pagar por el despido arbitrario. Y lo mismo con el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son elementos como este, como el FAL, de facilitación para el empleador, que en estos últimos años y quizá debido a la situación que hemos atravesado en otras jurisdicciones con motivo de las tasas de interés, ha habido muchas empresas que se han encontrado, y pymes sobre todo, en verdaderas dificultades para afrontar los resultados de los juicios o las sentencias, y creo que estos elementos ayudan a tanto el FAL, que rediseña un poco el esquema de pago de la indemnización, donde el empleador empieza a pagarla, no es que ahí quizás no comparto lo que se dijo ayer de que se priva, con el FAL se priva de un disuasivo al empleador a cuidar la relación de empleo, porque le da lo mismo despedir que no. El empleador está pagando a partir del minuto 1, bueno, mientras esto esté habilitado, está comenzando a pagar lo que va a ser, está anticipando lo que va a ser la indemnización. El segundo tema es la posibilidad de pagar la liquidación o la condena en cuotas en determinadas circunstancias. Yo creo que acá lo que se pueden plantear por acuerdo de partes, y el tribunal, luego de dictar la sentencia, decidirá si hay circunstancias atendibles o no para permitir el fraccionamiento del pago de la condena, y por supuesto con intereses. Pero creo que estas normas son, yo no diría de emergencia, pero atienden a una realidad que seguramente en todo el país se ha vivido, pero en particular y por estas razones que mencioné en nuestras jurisdicciones. Y no sé si cómo estoy de tiempo. Está bien. Bueno. Después, bueno, así como mostró mucha audacia el legislador con las plataformas, también lo hace al regular el derecho de huelga, que es una de las reformas que nos trae, y creo que sí, combina no solamente servicios, sino actividades y en una importante cantidad, distinguiendo por supuesto entre los servicios esenciales y las actividades de importancia trascendental, donde los mínimos difieren de acuerdo a ese estándar que se ha creado. Bueno, aquí un poco desborda los parámetros que siempre y clásicamente fijó la OIT de la vida, la salud y la seguridad. Quizás puede entenderse, no en esa cantidad, pero puede entenderse que hablar de vida, salud y seguridad hoy, traducido eso a servicios y a actividades, y con el entramado de actividades y la incidencia de la tecnología, en muchas de ellas han aparecido un montón de necesidades de consumo. También vuelvo a los cambios culturales, que hoy lo que no era trascendental en 1973 ni en 1954 puede serlo hoy. Creo que igual hay que ser prudentes, no medir esto, porque si no vamos a abrir una ventana de litigiosidad importante, y nada menos con algo tan sensible y tan fundamental como el derecho de huelga. Así que eso para mí es una prevención, es una alerta, y creo que hay que tener suma prudencia en todo esto.
También se limita la ultraactividad, pero esto no es nuevo, ya se limitó sin éxito en el año 2000 con la recordada ley 25250, que puso en cabeza del Ministerio del Trabajo un rol importante de ordenador de los convenios colectivos que se habían negociado en 1973 y 1975, llamando a la constitución de nuevas unidades de negociación. Creo que sí, creo que realmente no merece ningún reproche, porque, y en esto lo mismo cabe decir de la ley, el convenio colectivo es una ley también para los sujetos colectivos. A ver, los maestros de nuestro derecho del trabajo y de los que muchos estudiamos, Ernesto Crotocci, Mario Del Beali, Antonio Vázquez Vialar, Luis Ramírez Bosco, en negociación colectiva sobre todo, todos dijeron que la norma no puede ser perenne y tiene que actualizarse. Cuando en 1973 se sancionó 1974 la ley de contrato de trabajo, Mario De Viali escribió un artículo en Trabajo y Seguridad Social del Historia del Derecho saludando la llegada de la ley, ponderando su estructuración y contenido, pero diciendo, dicho con términos, ojo que esto no es que vino para quedarse, esto hay que tenerlo, advirtió de la necesidad de que esta ley acompañe todas las transformaciones sociolaborales y sobre todo productivas que se puedan presentar de ahí en más. Y en esa época estábamos casi en el final de lo que podía llamarse el sistema fordista o cofordista, y íbamos camino a una nueva era después de la crisis del petróleo y de una serie de cambios que se dieron internacionalmente que abrieron paso a lo que dio a llamarse la descentralización productiva, que llega más acentuada hasta nuestros días. Así que eso por un lado, Ramírez Bosco lo alertó muchas veces con los convenios colectivos, y por eso también en la ley se le da mucha preeminencia al convenio colectivo de empresa, porque es desde la empresa y en la regulación de las relaciones junto al sindicato es donde se está más cerca, donde se palpa y se recibe de primera mano las transformaciones que se van recibiendo en el comercio y en la industria y en los servicios. Así que le cabe al convenio colectivo de trabajo la misma responsabilidad, y a los sujetos de la negociación colectiva también. Para eso se introduce otra reforma, que es la preeminencia en el orden de relaciones de los elementos de la negociación colectiva, que son los convenios colectivos. Se le da preeminencia ahora, se revierte el orden jerárquico que reinstauró en la ley 25877 en abril de 2004, y se vuelve a lo que nos traía la mal recordada ley Banelco, la 25250, que rigió entre el año 2000 hasta el 2004. Es decir, donde con la misma preocupación que hoy, en 2000 se quiso jerarquizar al convenio de empresa por el valor que tiene, por lo que acabo de explicar. Así que esto tampoco atenta contra ninguna norma de orden constitucional, es un juego de relaciones del que nuestro país siempre adoptó un criterio singular, y no digo en solitario, pero muy diferente al de los demás países, donde conviven convenios, enorme cantidad de convenios de empresa con convenios de actividad, y sobre todo en los países de la Unión Europea, que hay una libertad absoluta, y hay, es más, ahora en España se está tratando de ordenar un poco las relaciones entre los convenios y nuevas pautas de articulación, porque después de 30 años de un sistema totalmente, en ese sentido, descentralizado, bueno, con las nuevas actividades que va generando la tecnología o la transformación de las existentes, se han modificado encuadramientos convencionales y sindicales, porque ya las actividades por ahí ya no son tan metalúrgicas como antes, porque hay la incidencia de otros elementos, menos metalurgia, más plástico, más electricidad y más baterías de otras cuestiones, de otro tipo para los automotores. Todo eso está replanteándose el encuadramiento de las actividades y de las relaciones.
Y bueno, quiero con esto cerrar y comentarles que coincido con el doctor cuando comentaba recién su preocupación por la litigiosidad y la necesidad de reforzar los mecanismos de autocomposición, y creo que esa es otra asignatura que una futura reforma laboral debe encarar. Tenemos que reforzar los mecanismos de autocomposición desde la negociación colectiva, en el seno del mismo convenio colectivo. Tenemos que hacerlo, como decía el doctor recién, en las instancias de conciliación prejudiciales, profesionalizar los conciliadores, el sistema, que sea muy eficaz y que contribuya a reducir enormemente la cantidad de reclamos y que llegue a la justicia, quizás lo más complejo, lo que demanda un conocimiento del derecho más profundo, y que son los jueces los que están en condiciones de resolverlo. Y también creo que hay que modificar el PPC, el procedimiento de crisis, a esta altura de los tiempos, después de la enorme cantidad de crisis que hemos tenido que atravesar. Tenemos una herramienta muy útil que es el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que ha ayudado mucho, pero creo que al procedimiento preventivo de crisis hay que darle un contenido mucho más fuerte, también en manos de funcionarios muy idóneos y muy preparados. Y por encima de esto creo que tenemos que tener, mientras no alcancemos un umbral de normalidad en el país, en el orden económico y social y laboral, tenemos que tener una autoridad laboral muy fuerte, muy preparada para contener los conflictos, contribuir a solucionarlos en la medida de lo posible y bueno, contribuir al ideal de la conservación del contrato de trabajo. Bueno, creo que estamos en por eso insisto en la necesidad de los cambios. Esta no es una época de muchos cambios que haya que atender, creo que es algo peor, que es un cambio de época y tenemos que estar atentos a eso antes de que pueda ser más tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que acabas de decir me invita a hacerte una pregunta. Acabas de tocar el tema de los procedimientos preventivos de crisis y a mí me da la sensación de que la documentación que tenemos nosotros de los procedimientos preventivos de crisis proviene sobre todo de dos grandes crisis que hemos tenido en la Argentina. Una, la del año 2002, es decir, el DNU del 2002, 202 del 2002, es el que todavía sigue rigiendo el DNU, y derivado de la crisis del corralito. Y otra es la herramienta del 223 bis, que logró una aplicación bastante virtuosa en la pandemia del 2020. Pero nosotros, me parece que tendríamos que poder identificar que las empresas tienen que ser, y están destinadas a ser, a cumplir un ciclo que sea el más largo posible en función del acometimiento virtuoso de los recursos que tiene a mano, pero que existe la posibilidad de que las empresas entren en crisis y que tenemos que darles herramientas como para que no quiebren. Tenemos que darles herramientas como para que reconduzcan y que, así como hay un artículo 10 que favorece la conservación del vínculo, nosotros encontramos herramientas técnicas y legales no producidas por una crisis o por una pandemia o por un corralito, sino estar previendo eso como parte del sistema. Así que me parece importante el punto que trajiste como para proyectarlo a algo que reformar. Y ahí el 223 bis, que fue una innovación al acotado margen de lo que traía la ley 218, 19, 223 de la ley de contrato de trabajo, nació en los pasillos, como siempre digo, en los pasillos del Ministerio o en las Secretarías de Trabajo de la provincia, en la provincia de Buenos Aires. Y eso fue en una época de muchos despidos masivos, y permitió generar una espera, un tiempo, generándole al trabajador una parte del salario, que no pierda todo el salario, o sea, agrandar
el acotado marco que daba la ley y generar suspensiones por 8 meses, 1 año, cobrando una parte del salario, el lapso durante el cual la mayoría de los casos las empresas se levantaron y siguieron adelante. A lo mejor en 90 días no iban a poder hacerlo, entonces esa persona perdía la fuente de trabajo. Y yo puedo dar testimonio porque me tocó trabajar mucho en eso, no tengo una estadística universal, obviamente, de la destrucción de empleo ni de empresas de la época, pero sí puedo decir de que las que estaban cerca mío, directa o indirectamente, sobrevivieron. Y era cuestión de esperar, por supuesto, con el esfuerzo del trabajador que tuvo que cobrar menos y vivir de acuerdo a eso. Algunos, de acuerdo a la empresa, pagaban el total del salario, otros un poco menos y otros del 50 para abajo. Pero eso fue un ejemplo de que el diálogo es fundamental en nuestra materia y ayuda a llevar adelante las cosas. Y un Ministerio de Trabajo o Autoridad del Trabajo lo suficientemente empoderada y con la mejor preparación para dirigir ese proceso de acercamiento y conciliación de las partes y de acuerdos. Bueno, felicitaciones a todos porque hemos logrado llegar a la segunda jornada con puntualidad y atención. Los invito a que sigamos mañana con la tercera parte y, si es posible, que nos juntemos en la parte social dentro de un rato. Así que, muchas gracias.